Bien, Bea, muchas gracias por esta información. Faltan 2 minutitos para las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al senador de Cabildo Abierto, líder de ese partido político, Guido Manini Ríos, quien también será, candidato a la presidencia, ya que es la única precandidatura. Bienvenido, senador. ¿Cómo anda? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Un gusto recibirlo. Bueno, estamos entrando en la etapa final de la recolección de firmas por la campaña por una deuda justa que impulsa su partido. ¿Cómo vienen? Se mencionaba que faltaban unas 100.000 firmas todavía. Sí. ¿Dan los tiempos? Sí, nosotros entendemos que dan los tiempos. Estaban faltando al inicio de esta semana en el entorno de las 100.000 firmas. Todavía no hemos hecho el cierre de la semana para saber exactamente cómo estamos hoy. Nos quedan 25 días. Ha habido una intensificación en el trabajo de la militancia, de las distintas agrupaciones a lo largo y ancho del país. Se ha estado presente en los eventos que hubo esta semana, en Paysandú, en 33, en el Prado, en el Roosevelt, en distintos lugares en donde se ha recabado la firma de mucha gente. Bueno, vamos a hacer el balance hoy de cómo estamos en este momento, pero indudablemente que estamos en el tirón final con la expectativa de llegar a esas 300 firmas que nos trazamos como objetivo ya hace algunos meses. Esa es la estimación, porque son necesarias 270.000, pero algún margen más por los descartes que haya en la Corte. Sí, algún margen tiene que ir porque siempre hay alguna firma o que no coincide o que no está de acuerdo la credencial con los nombres. Esas cosas se dan. Nosotros mismos hacemos un chequeo, estamos haciendo un chequeo de la mayor cantidad posible de firmas para tratar de filtrar y que las que llevemos a la Corte sean los más correctos posibles, digamos. Claro. Pero tenemos la expectativa de que sí. Nosotros partimos de la base de que el común de los uruguayos, porque esto no es un tema de partido político. Acá los que están afectados por esta situación son de todos los partidos políticos. Esta es una oportunidad de poder debatir por lo alto la situación que viven tantos uruguayos, esa situación de abuso que vienen sufriendo desde hace tanto tiempo y de poder empezar a cambiar esa realidad. Nosotros lo que hemos dicho en algún encuentro que hemos tenido esta semana, si dejamos pasar este tren, si no se llega a la firma o en octubre no se vota por cambiar, lo único que nos va a quedar para adelante es lamentarnos, quejarnos cada vez que recibimos un crédito o que por alguna razón no se puede cumplir en fecha y después cuando vamos a pagar nos quieren cobrar más del doble de lo que estábamos debiendo, cosas que pasan y que están documentadas. Bueno, lo único que nos va a quedar para adelante hasta el último día de nuestras vidas es seguirnos quejando, pero ahora hay una oportunidad y por eso yo creo que la gente se ha sensibilizado. Usted dice que le afecta a todos los partidos políticos, por tanto supongo no le ha sorprendido la postura, por ejemplo, de Vidalín o de Carolina H que han firmado. ¿Espera algunos otros pronunciamientos? ¿Deberían, por ejemplo, los precandidatos también pronunciarse sobre esto, si firman o no? Mire, no me sorprendió para nada la firma del intendente de Durazno ni de la precandidata colorada. A mí lo que me sorprende es el resto que no firma. Me sorprende la falta de sensibilidad del sistema político ante una situación que yo diría que es escandalosa. ¿Cree que sucede porque lo promueve Cabildo Abierto, que no se firma? Bueno, es probable, pero yo creo que es algo mezquino porque la idea o porque quien lo impulsa sea fulano, yo no lo voto cuando sé que es necesario, porque realmente la situación, repito, es de escándalo. Que haya casi 1 millón de uruguayos con los problemas para el pago, habla de que hay algo que está mal. Que acá se aplique usura, algo que está prohibido en la Constitución de la República, habla de algo que está mal. A mí lo que realmente me sorprende no es que hayan firmado 2, 3 o 5 referentes políticos, que seguramente habrá alguno más de acá el 27 que firme. No es eso lo que me sorprende todos los que miran para el costado, que argumentan tibiamente a favor del statu quo, de que esto siga como está, a favor de los prestamistas. Es que esto aumentaría el mercado negro, porque como se bajaría la utilidad del mercado formal, generaría un aumento de justamente del mercado negro y pone en riesgo también a quienes contraen deudas. En la propuesta nuestra, primero que nada, se llama a hacer una ley con 2/3 del Parlamento que ponga los números correctos. Lo dice la propia propuesta. 2/3, uno dice es demasiado, no es demasiado. La ley vigente, una ley que promovió el Frente Amplio en el año 2006, se aprobó por unanimidad. O sea que 2/3 no es nada imposible. Mientras eso no se aplica, se le da de ganancia a los prestamistas la inflación más un porcentaje anual.
¿no? Es decir, que se aseguran una ganancia por encima del 30%, que en este país es mucho. Quiere decir que no va a desaparecer el prestamista porque se apruebe esto. ¿Es válido ese concepto de que se empuja hacia el mercado negro? Si no fuera que ya lo estamos viviendo, que hoy es una realidad, que hoy hay centenares de miles de uruguayos que están siendo empujados a los llamados colombianos o como se llame, que prestan por día. Bueno, hoy ya es un dato de la realidad. O sea que no va a ser este plebiscito el que los va a llevar a ese mercado negro. Al contrario, yo pienso que si se reestructura la deuda de acuerdo a lo que nosotros proponemos, miles de esos casi 1 millón de uruguayos van a poder volver al circuito, al mercado blanco, por decirlo de alguna forma, cosa que hoy le tiene vedado. Senador, hace algunos días usted decía que todavía no se podía contabilizar en su totalidad porque se habían dado muchas papeletas hacia el interior. De esas que se entregaron, ¿cuántas faltan que lleguen a Montevideo nuevamente? Ahí está. Estamos en ese proceso de recepción de esas boletas, de esas papeletas que se habían repartido. Todavía no tenemos el balance. Yo capaz que si tiro un número... ¿Estima algún número? Nosotros estimamos que ya estamos a menos de 100.000 firmas de las necesarias para completar esas 300.000 que queremos llegar. Pero recién hoy nos vamos a reunir con los coordinadores de estas actividades para tener una idea más clara, digamos, del número. Tenemos la expectativa de llegar. Sería una pena que nos priváramos de este debate de un tema tan sensible. El Uruguay tiene temas gravísimos hoy. Tenemos el tema de la inseguridad pública, tenemos el tema de la droga, tenemos el tema del trabajo, un montón de temas, el tema de salud, educación. Pero hay uno, que es el de la deuda, que también es gravísimo, que es de fácil solución o de relativamente fácil solución. Es firmar, establecer el debate y en octubre votar. O sea, que tiene una solución que no tienen los demás temas. ¿Con miembros de la coalición multicolor para que se sumen a firmar? Sí, por supuesto que hemos intentado, primero que nada, hacer una ley en conjunto con ellos. Tuvimos 2 años peleando por una ley en el Parlamento, no hubo caso. Después, cuando nos lanzamos a la recolección de firmas, hubo algún referente, la diputada Blanca por Paysandú, digna de ser mencionada también, que se sumó a la campaña de recolección de firmas, algún referente de alguna agrupación colorada, el Peri y algún otro actor, digamos, puntual que se sumó, pero en realidad después en la cancha, en este trabajo de campo de recolección de firmas, nos han dejado bastante solos, lamentablemente. Ojalá se hubieran sumado no solo partidos de la coalición, también de la oposición, porque, repito, los afectados por esto son de todos los colores políticos. Senador, le cambio de tema. ¿Cómo cayó en Cabildo Abierto el informe jurídico del Ministerio de Vivienda en torno al famoso asunto de entregas de domicilios por parte de la pasada administración de esa cartera? Bueno, eso hay que leerlo objetivamente. Primero que nada, el informe se hizo con total libertad, o sea, un ministerio que lo sigue ejerciendo Cabildo Abierto, el titular, dejó trabajar con total libertad, sin ningún tipo de interferencia. Eso yo creo que nadie lo puede dudar, ninguna persona lo ha siquiera insinuado que hubo algún tipo de presión sobre quienes actuaban. Lo que confirmó toda la investigación es, primero que nada, se limitaron los casos, porque se habló en un inicio de decenas de casos, de centenas, de regalo de casas, quedó bien claro de qué se trataba. Hubo 12 casos donde la ministra manifestó su interés en que se hiciera la tramitación, 12 casos que fueron tratados por los servicios sociales del ministerio. En 5 casos dijeron los servicios sociales no cumplen con los requisitos y no se insistió. La conclusión final de la instructora es de que no hubo acción ni legítima ni que tampoco hubo orden de la ministra, sino que una expresión de deseo de que se tratara. Eso hay que ponerlo en su justo lugar, porque uno dirá, bueno, son, aunque sea una, dos, no, pero una cosa son 2 casas, como finalmente es el caso, son 2 casas que no se regalaron, se dieron en alquiler con opción a compra, ¿no? Esa es la realidad. O sea, yo creo que lo que tiene de bueno la investigación, que pone las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar y aleja las especulaciones y muchas cosas que se han mentido, ¿no? Acá se han dicho muchas cosas. Acá estamos hablando de 2 casas que se habilitó el acceso al alquiler con opción a compra. Bueno, la propia instructora dice que se utilizó mal una herramienta que se venía utilizando desde el año 2009
Bueno, la propia ministra reconoció que se pudo haber equivocado y pidió disculpas públicamente si se equivocó. Pero estamos hablando de eso, las cosas hay que ponerlas, hay que cuantificarlas y ponerlas en su medida, en su lugar, y no dejar pie libre a las cosas que se han dicho, en las redes y todo, porque acá pareciera que lo que se busca es establecer que Cabildo Abierto es más de lo mismo. Entonces, como Cabildo Abierto no tiene casos escandalosos, no tiene las designaciones masivas en todas las intendencias que se han hecho y que se hacen y que seguramente se harán, no tiene el caso de terrenos que se dan a cooperativas a cambio de militancia política, no tiene el caso de la designación en Salto Grande de ediles afines, no tiene ninguna participación en los 3 grandes escándalos que sacudió este periodo de gobierno. Como Cabildo Abierto, nada de eso se lo puede involucrar. ¿Qué es lo que se le encuentra? 2 casas que la ministra de Vivienda habilitó el acceso de alquiler, conoció. Pero que le valieron la renuncia al ministerio. Fue removida del ministerio por esa situación. Y nosotros fuimos críticos desde el primer momento. No se le dio la oportunidad ni de ir al Parlamento a una interpelación a defenderse, como sí se le dio la oportunidad a otros ministros que estuvieron en el ojo de la tormenta de escándalos muy grandes. Claro, lo que pasa es que el informe habla de abuso de poder. Entonces, eso capaz que es lo que choca, aunque sean 2 casos. Es un término que usa, pero también dice más adelante, no hay acción ilegítima. Bueno, son distintos conceptos que se vierten, de ahí después eso se junta y se hace la resolución final. Yo creo que está claro que lo que se hizo es de determinada magnitud y que no se puede dar rienda suelta a emparejar con otras situaciones, nos enteramos de una hace pocos días, que ocurren en distintas reparticiones públicas que son realmente gravísimas. Acá lo que hubo fue eso, el acceso a alquiler con opción a compra. Y lo digo porque hubo épocas en que el propio banco hipotecario regalaba casas. Acá no se regaló nada. ¿Se regalaban casas en otro momento? Hace unos 30 años hubo casos sonados de accesos a vivienda. ¿Qué era la planilla Puertas Abiertas, que carece de fundamento legal, según constata este informe? ¿Lo qué, perdón? La planilla Puertas Abiertas, que se denominaba este mecanismo que utilizaba el ministerio para hacer una atención distinta a la que se hacía habitualmente. La política de puertas abiertas que se aplicó era que cualquiera podía presentarse a plantear su necesidad, su pedido, y era recibido y era atendido. No sé si se hacían planillas en base a eso, pero acá... Eso es lo que señala el informe de Jurídica, dice que carece de fundamento legal según Senatore. Bueno, está bien, hay conceptos, hay que leer todo el expediente, porque también hay conceptos que después dicen que no hubo acción ilegítima, que no hubo orden de la ministra en ningún momento, o sea que era una expresión de deseo, también lo dice el escrito, ¿no? Acá lo que creo que también hay que resaltar, el hecho de que la ministra pidió que todo quedara en el expediente. El expediente empieza con la comunicación de ella, es de interés de la ministra. Ella lo podía haber sacado perfectamente si hubiera entendido que ella estaba haciendo algo que no estaba ajustado a derecho. Lo podría haber hecho sacar. ¿Quién le iba a decir que no? Si no tenía ninguna necesidad de estar... Lo que pasa es que señala que era independientemente de si cumplía con las condiciones para postularse. Ese informe de Jurídica da cuenta de eso, que el mecanismo paralelo que utilizaba el ministerio, muchas veces esas personas que se presentaban no cumplían con los requisitos. Las veces que no cumplía, las propias servicios sociales del ministerio decían, fulanito no cumple, y no se siguió adelante. No hay ni un caso que se diga, no, que se dé igual. En ningún caso, cuando los servicios sociales del ministerio, que aclaro por las dudas, que no son de Cabildo Abierto, decían, esto no cumple con los requisitos, ahí se terminaba el tema. Yo creo que acá lo que se busca es uniformizar con otras situaciones que sí han sido graves, situaciones que le han generado al Estado pérdidas multimillonarias en los últimos años. Bueno, podemos hablar de ANCAP, de Pluna, de Gas Sayago, podemos hablar de Antel Arena, podemos hablar de todas las concesiones a las empresas, podemos hablar de un montón de cosas. En este caso, Ministerio de Vivienda, el Estado no perdió un peso, no lo perdió. Así que yo creo que se está buscando emparejar a todo el mundo porque no tienen otros argumentos para decir que Cabildo Abierto es más de lo mismo. Esto es una estrategia que la viene llevando adelante desde hace ya casi un año. Senador, usted me va a decir, bueno, pregúnteselo a ella, pero como usted es el líder, pero además el agregado de que es su marido, ¿Irene Moreira va a ser candidata en Cabildo Abierto o quedó tocada por este episodio? Desde mucho antes de que ocurrieran esta situación, Irene Moreira ya había dicho que ella no iba a encabezar ninguna columna,
agrupación dentro de Cabildo Abierto. Ya lo había expresado antes de mayo del año 23. Lo habíamos hablado dentro del partido, es decir, que no estaba previsto. Hoy por hoy no está previsto que ella encabece nada. Si va a formar parte de alguna de las listas, bueno, eso recién lo vamos a discutir en agosto, septiembre, cuando se vayan a formar las listas para octubre. Pero encabezar corrientes dentro de Cabildo, como en alguna época se habló allá por el año 21 o 22, ya lo había descartado antes, mucho antes de estos temas del Ministerio de Vivienda. De todas maneras está muy activa en la campaña. Ella recorre el país y sobre todo con el tema de la deuda justa ha ido a distintos puntos del país. Ella misma ha juntado personalmente, allá en Artigas ha recorrido los barrios puerta a puerta, ha juntado personalmente centenares de firmas. Y bueno, yo creo que es parte de la actividad política que a ella tanto le gusta. Hablando de la campaña, ¿logró convencer a Salinas para que sea su candidato? ¿Avise o no? Sabe que no lo logré convencer. Hemos conversado con él. Él está muy involucrado en su actividad particular, es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, está con la actividad privada y familiar, como que no tiene una vocación política partidaria, por decirlo de alguna forma. No está nada descartado, por supuesto, recién en agosto o septiembre se formarán las listas, pero es una persona que está medio recluido en la actividad privada. Me parece que va a ser difícil poder incorporar. ¿Y a quién visualiza como compañero de fórmula? ¿Domenech, que ha tenido un rol activo durante esta administración? No creo que sea Domenech el compañero de fórmula. Esos nombres no conviene manosearlos. Van a surgir de la convención nacional que se elige el 30 de junio. Ahí los convencionales capaz que se ponen de acuerdo con un nombre determinado. Y bueno, nosotros tendremos que ajustarnos a eso porque es la convención la que tiene la función de elegir la fórmula. Senador, usted acuñó en la campaña una frase que, si bien lo había dicho antes el entonces candidato Luis Lacalle Pou, cuando usted lo dijo, pegó y quedó. Se acabó el recreo, dijo. Y yo sé que usted lo mencionaba no solamente por tema de seguridad, sino un tema conceptual, de forma, de gestión, de administrar los recursos. Usted recién mencionaba algunos casos, como por ejemplo Salto Grande, se podrían citar otros. ¿Usted cree que la coalición de gobierno falló en esto de acabar con el recreo? Bueno, no se acabó totalmente el recreo. Sigue habiendo hechos que, permiten decir que el recreo no se acabó. Primero que nada, en seguridad pública siguen habiendo números inaceptables para los uruguayos. Los uruguayos merecen vivir mucho mejor. Nosotros hemos hecho propuestas claras en seguridad pública que no se han ejecutado, que no se han considerado. Creemos que hay que cambiar muchas cosas en materia de seguridad pública para que se termine el recreo del malandraje, de los malandras que están en la calle hoy angustiando a la gente, sobre todo en determinadas zonas del país donde realmente es hasta un riesgo salir a determinadas horas del día. En el tema del empleo de los recursos públicos, yo creo que se acabó bastante el recreo. Yo creo que sí. Nunca es total, siempre hay hechos puntuales, pero aquello de vamos a cualquier emprendimiento, aunque cueste millonadas, como el gas Sayago, como lo que ha pasado, el pago por la energía que produce la UTE, energía eólica que producen privados para la UTE, que se le paga mucho más del precio de mercado, malgastando los dineros de los uruguayos. Yo delante de la arena no quiero hablar mucho porque en definitiva es un edificio que está y digamos, y le sirve al barrio y a la zona de Montevideo. Yo no soy tan crítico del edificio. Soy fue crítico... archivado el tema, ¿no? Bueno, más allá de la justicia, acá estamos hablando de temas políticos y éticos, pero yo digo que no critico el edificio, critico que haya costado el triple de lo que debía haber costado. Bueno, esa desprolijidad en el uso de los dineros públicos, creo que ese recreo en buena medida se terminó. Hay mucho más cuidado hoy, mucho más cuidado. Pero hay casos puntuales, como los que hemos mencionado, que uno dice, bueno, del todo no se terminó el recreo. Senador, ¿qué lectura hace de las encuestas? 3% para Cabildo Abierto, la última de cifra. Sí, y hay encuestas, otra que nos da el 4, Factu nos da el 7, hay otra que creo que nos da el 8, 9, son variables. Y después, por ejemplo, Equipo que nos da el 4, hace una encuesta candidato a candidato y ahí nos da, según quién sean los otros candidatos, en un escenario 9, en otro 10, en otro 11, a Manini, candidato. Entonces, las encuestas, ¿cuáles son las reales? ¿Cuál es la verdadera? Yo qué sé, no lo tengo claro.
De todas maneras, uno siempre las mira, no voy a decir que las ignoro, no. Cada vez que hay una encuesta pongo atención a ver qué dice, pero no deja de ser una foto, hay que ver cómo se pregunta. Y en este sentido, ¿cuál es el objetivo para Cabildo Abierto en las internas? A propósito, tiene solo un precandidato que es usted. Bueno, hay una pugna entre las distintas agrupaciones de Cabildo Abierto que todas quieren votar lo mejor posible. Así que va a haber una competencia, aunque no haya competencia en la candidatura presidencial. Nuestro objetivo es, en octubre, crecer, votar mejor que en el año 19. Creemos que tenemos el terreno fértil para crecer. Cuando se largue la verdadera carrera que se larga después de las internas, cuando se sabe quiénes son los pingos que compiten, porque hoy por hoy no sabemos quién compite en el Frente Amplio, no sabemos quién compite en el Partido Colorado y en otros partidos. Bueno, cuando se sepa y estén los que van a correr en la cancha, bueno, habrá que ver en cada uno de los temas esenciales para la ciudadanía, como la seguridad pública, como el tema drogas, como el tema deuda, como el tema trabajo nacional, como el tema salud, tema educación. ¿Qué candidato tiene la mejor propuesta? Ya ahí deja un poco de ser partido a partido y pasa a ser candidato a candidato. Senador, usted dijo en materia de seguridad, claramente no se acabó el recreo, el malandraje sigue dando vueltas. Ahora, el gobierno dice, bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos, bajó la vigiato. Es verdad, creció algo en los homicidios, pero está por debajo del 2019. Entonces... Convengamos que están bajando de números escandaloso, ¿no? Es decir, baja de algo que era increíble que pasara en el Uruguay. Los números actuales son inaceptables. Son menos, hay menos rapiñas que en la época frente amplista, sí, es verdad, pero son inaceptables, son inaceptables. Tenemos que cambiar muchas cosas. Nosotros hemos hecho propuestas claras. Yo mismo le he llevado propuestas al ministro Larrañaga, al ministro Heber, al ministro Martinelli, propuestas claras para cambiar algunas de las políticas que se están llevando adelante. Esto hay que mirarlo integralmente, no es solamente las políticas del empleo de la policía, sino también el sistema carcelario, que hoy no rehabilita como tiene que rehabilitar, y también el tema de la justicia. Hay distintos aspectos, distintas patas de este problema que hay que mirarlos integralmente. Tienen que estar todos a la altura porque el problema realmente es muy serio. Yo creo... Con respecto a la justicia, perdóneme, ¿qué es lo que tiene que modificarse desde el punto de vista judicial? Acá... ¿O fiscalía, dice usted? Fiscalía, yo hablo justicia en general, en realidad hay una parte que es poder judicial, que son los jueces, digamos, y una parte que es fiscalía, que no es poder judicial, pero todo conforma el sistema de justicia. Sí. Yo creo que muchas veces no están a la altura de las circunstancias, muchas veces actúan a favor del delincuente y no defienden a la sociedad. Hemos visto cómo dejaron libre a un delincuente porque en su captura no se cumplió con las formalidades, por más que nadie dudaba que era culpable, ¿no? Yo creo que tiene que haber determinadas exigencias a los magistrados que actúan. Cuando digo magistrados incluyo a los fiscales, que tal vez técnicamente no lo sean, fiscales y jueces, tiene que haber un tipo de exigencia. Nosotros ya hace más de 2 años... ¿Qué tipo de exigencia? Nosotros propusimos hace 2 años un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que transgreden el derecho en forma intencional, que por ejemplo dejan libre a un culpable en forma intencional o dejan preso a un inocente en forma intencional. Tiene que haber cierta presión también o cierta exigencia de la sociedad. Entonces que hay jueces que hacen eso. ¿Cómo? Hay jueces que hacen eso de forma intencional. Yo estoy convencido que hay jueces que en determinados temas actúan con un flechamiento, con un sesgo que deja muy lejos aquello de la justicia, aquello que debía ser el equilibrio, aquella justicia que no veía, que actuaba con total imparcialidad. Creo que han habido muchos casos y en determinados temas es más que evidente. Manini, a partir de la denuncia contra el precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, se ha hablado mucho de una campaña sucia que podría generarse de cara a este proceso electoral. ¿Lo comparte? ¿Va a haber una campaña sucia? Comparto que se puede dar una campaña sucia. Yo estoy totalmente en contra de la farandulización de la política. Creo que nos estamos yendo al tema... ¿Quién faranduliza a la política? Sí, cuando se busca ver si dijo, si hizo, si le pegó. Se busca destruir a un candidato por alguna actitud personal. Mire que no entro en este caso porque no tengo ni idea qué es lo que hay atrás de esto. No tengo ni idea. Pero le digo, cuando se busca pegarle a alguien por lo que dijo, por
por lo que hizo, por lo que escribió en su chat o en su Facebook hace 5 años. Bueno, yo digo que la campaña tiene que ir por el debate de ideas, no puede ir al debate personal. Si se va a ensuciar, bueno, yo creo que hay indicios de que se puede intentar ensuciar la campaña y no es nada bueno, no es nada bueno. Yo me parece que este tipo de denuncias lo que hacen es ensuciar el ambiente, enturbiar el ambiente y, en definitiva, deja más lejos el debate de ideas. ¿Cuál es la mejor solución para el problema de la droga que se está comiendo una generación entera? Yo creo que ese tema merecería ser tratado con seriedad y que cada uno plantee sus cosas y que se discuta eso. No si hace 10 años en el Parque Roosevelt pasó esto, pasó lo otro. Me parece que es desviar la atención de lo principal, de lo esencial. ¿Pero a quién le sirve entonces farandulizar? Y bueno, a aquellos que no tienen argumentos de peso para en el debate de ideas convencer a la gente. Les sirve a ellos ensuciar la cancha para que no se discuta lo esencial, que son qué soluciones tiene, qué candidato para cada uno de los grandes problemas que afectan a la gente. Senador, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.